Nuestras emociones nos agarran y no nos sueltan. ¿Nunca te ha pasado que te enojas y no te puedes resistir explotar? ¿O te sientes triste y solo te apagas? ¿O tienes tanto deseo por algo que rompes la dieta, te haces daño por un placer? Los pensamientos también son adictivos. Estamos adictos a tener razón, a sentir que estamos en el lugar correcto, no en el camino incorrecto, con creencias incorrectas. Nos vigilamos, nos supervisamos y creamos una distinción entre yo bien aquí y otro malo allá. Creamos una separación entre el yo y el otro, entre el bien y el mal y entre el aquí y el allá. Son separados en nuestra mente. Desde nuestro punto de vista, el aquí y el allá. Hay un ir y un venir. Y de ahí creamos tantas diferentes categorías, que si limpio y sucio, pobre y rico, feliz e infeliz, samsara y nirvana. Entonces, nosotros creamos un mundo de conceptos, vivimos en un mundo de conceptos. Y el concepto raíz se llama yo, porque esto crea la distinción entre el otro. Del yo crea el aquí. Y creemos que las cosas vienen y se van del punto de referencia que es el yo. Y las cosas las dividimos en bueno y malo. Y me aferro a lo bueno y rechazo lo malo. Y de ahí nace el samsara con toda su diversidad. Porque distorsiono lo que es bueno y las maneras en las que me aferro a lo bueno. Se crea la envidia, se crea el orgullo. Y también lo que catalogo como malo. Se crea el enojo, se crea el odio. Y el ego se sofistica y crea toda una personalidad y toda una narrativa de lo que es bueno y lo que es malo, toda una epopeya épica, una telenovela que es tu vida. Y todos los días despertamos y ahí está la telenovela puesta, proyectada, que tú llamas realidad. Pero si entramos a ver el proyector mismo, vemos que está pasando 64,000 veces por segundo y que todos son dibujos animados. Nuestra mente no es más que estímulos eléctricos que nos convencen que lo que está enfrente de nosotros es real. Pero es como un sueño, cambia de un segundo al otro. Cuando tú tenías 7 años era muy diferente a cuando tenías 5 años. Y ahorita que tienes 30 años, ¿tú crees que ahorita esa es la realidad? O tienes 60 o tienes 70. Y tú creas una realidad, pero esta realidad no es sustancial, no es permanente, no dura. Todos los días despiertas a un sueño nuevo, todos los segundos estás en un sueño completamente nuevo que nunca ha sucedido, pero la costumbre y la vejez nos crean una película que llamamos nuestra vida y yo, y nos empezamos a hartar de nuestra vida y nos aburrimos de nuestra vida y creamos todo tipo de dramas y nos torturamos, nos autoflagelamos, no solo con la vida, pero con la vida que no pude tener, con lo que es malo en mi vida, porque no sabemos soltar y disolver y abrirnos a la apertura y dejar entrar esa ausencia y dejar que la vacuidad fluya. La vacuidad es la esencia, es lo bueno, que todo fluye, nada se queda igual, pero somos nosotros quienes insistimos en solidificar la realidad y hacerla en el drama que nos tortura. Cuando estudiaba yo la clase de Madhyamaka, de la filosofía del camino medio, comenzábamos cada clase leyendo la invocación o el homenaje que le escribió Nagarjuna al Buda Gautama. Y al final de este homenaje dice, hasta que todas las filosofías sean renunciadas. O sea que al estudiar Madhyamaka te recuerdan que no te puedes ni debes aferrar ni siquiera a la misma doctrina que te libera de todas las doctrinas. Por eso la paradoja de que si un budista es realmente budista, se identificaría con el ismo, con ser budista. Quizás al comienzo del camino y al final del camino uno no se identifica como budista. Pero mientras no estemos completamente iluminados, es convencionalmente útil identificarse con las categorías de la bondad, de lo bueno, lo generoso, lo amable, aunque todas estas categorías sigan siendo una construcción conceptual. Y aunque todas las filosofías sean una fabricación convencional, que al final, como dice el homenaje a Nagarjuna, vamos a tener que soltar todas las filosofías. Antes de ese final, el karma nos sigue afectando y no nos es posible aún soltar todo el karma. Y de no ser posible aún soltar todo el karma, por lo menos trabajamos el buen karma para reemplazar el mal karma y nos enfocamos en renunciar el mal karma.
Después de todo, estas enseñanzas de vacuidad van a corresponder al camino del Bodhisattva, al Mahayana. En el Vajrayana hablamos de la naturaleza de la mente primordial o de la naturaleza búdica o el vientre de la iluminación, Tathagata Garbha. Pero para poder entender esto, debemos cuando menos tener un entendimiento nominal de la vacuidad. Un entendimiento cuando menos que sea convencional o conceptual de algo que se supone que trasciende toda la convención y todo el concepto. Porque absoluto y relativo también son convenciones, también son conceptos. Y es muy difícil aprender a descansar en un negativo, en la ausencia del enojo, o en la ausencia de la tristeza, o en la ausencia del sufrimiento, la ausencia incluso de que haya un yo. Se habla mucho de la presencia hoy día, de estar presentes, porque que el pasado y el futuro son creaciones imaginarias y dicen que solo existe el presente. Pero el presente en esta doctrina también es una creación conceptual. El primer samaya o el contrato sagrado que tiene la tradición Dzogchen, el primer contrato sagrado que tenemos con la esencia o la naturaleza de nuestra propia mente, ese primer samaya se llama ausencia. Ahorita entro más profundo al tema de la ausencia, porque eso nos va a llevar al segundo samaya, que es la apertura, y al tercer samaya, que es la espontaneidad, y al cuarto samaya, que es la unión. Hice este meme para explorar cómo identificarnos con una convención, así como el de ser budista, cómo identificarnos con la doctrina que elimina todas las doctrinas. Nos identificamos algo que elimina el mismo identificarse, el identificarnos, elimina la identidad y la identificación. Y con eso nos identificamos, ¿no? No son solo 3 etapas del tonto que al principio dicen no soy budista y al medio se esfuerza tomando refugio y con mantras y el iluminado otra vez de nuevo dicen yo no soy budista. Ahora, tienen razón, no hay un yo que se ilumina. Como dicen los zen, si ves al Buda en el camino, mátalo, quítale la vida. Pero siento que el Vajrayana se extiende. El Vajrayana extiende esta última etapa agregando un extra. No soy budista, soy el mismo Buda. Soy Vajrapani, soy Tara. Y luego aún otra etapa que dice no existe nada de esto ni del otro. Que sería como la etapa de la perfección que sigue después de generar a la deidad. Disolvernos de nuevo en la vacuidad, en una vacuidad luminosa. La luz misma es la vacuidad, pero no es nada. No es nihilismo en donde no creemos en nada. La ausencia no es una nada. La ausencia está embarazada de cierta presencia luminosa, de luz, de conciencia. O en un duelo, la ausencia es el duelo de una presencia, o la fantasía de una presencia. La ausencia implica una presencia transitoria. Entonces la ausencia, aunque no tiene una sustancia física, sí tiene una sustancia mental y sentimental y conceptual. No es de ninguna manera específica porque la ausencia es la falta de especificidad. Pero no por ser general y no por carecer de lo específico se convierte en una nada. La ausencia no es una nada. El vacío o la vacuidad tampoco es una nada. Es un algo. Quizás no es una cosa, que es lo que los llamarían en la metafísica budista, lo llamarían una no cosa. Pero sigue siendo un fenómeno concebible, existente, conocible, la ausencia. Por eso si te dicen suéltalo todo, es imposible quedarte con nada. Si en términos de renuncia lo sueltas todo, no te quedas tampoco con nada, te quedas con algo. La vacuidad no es una nada. Lo que permanece detrás del todo, cuando quitas el ego y quitas las obscuraciones y quitas los obstáculos, la luz siempre estaba ahí, la luz nunca se fue. Y aun si sueltas todo, una cosa es soltar y otra cosa es rechazar. Soltar tus pensamientos o soltar tu cuerpo no es rechazar a tus pensamientos o a tu cuerpo. Es una falta de aferre. La vacuidad se describe como en realidad nada se puede aferrar a su identidad. Solo es a nivel imaginario, conceptual, energético, a nivel de nombre, en donde algo puede tener identidad. La identidad es semi-existente, pero es algo completamente ilusorio, donde una entidad termina y otra comienza, donde la identidad existe por sí sola, solo en el imaginario, porque a nivel práctico nada tiene identidad permanente.
Y eso es la vacuidad. La vacuidad va más allá también de la ausencia, porque la vacuidad sí logra de pronto tener características específicas y generales al mismo tiempo también, de tal manera que no es ni específico ni general, pero logra estas dos al mismo tiempo. Bueno, la vacuidad nominal, la vacuidad como concepto, la vacuidad como convención, porque la única real característica de la vacuidad, por lo menos nombrado en el Sutra del Corazón, es que carece de características. O sea, la característica de la vacuidad es que no tiene características. Entonces es vacía de sí misma, no puede tener características por definición, y esa es su única característica. Aunque como concepto, que no es la vacuidad en sí, es la vacuidad nominal, podemos hablar de ella a nivel nominal convencional, porque necesitamos de los conceptos y de las palabras para desmantelar las obscuraciones más burdas, y al final tenemos que soltar incluso las sutiles, que son los mismos conceptos y las doctrinas de la misma vacuidad. Como el mismo Buda es más allá del samsara y el nirvana, más allá del yo y del otro, más allá del ego y del Buda, entonces el ego realmente no es un problema para los que realmente moran en la vacuidad, descansan en la liberación que es la realización de la vacuidad. Dicen en el Dzogchen que la naturaleza de la mente no pertenece a ninguna cultura y no pertenece a ninguna tradición, pero ninguna cultura y ninguna tradición está afuera de la naturaleza de la mente, o lo que ellos llaman la gran perfección, el Dzogchen. Ellos dicen que el Dzogchen verdadero no es el Dzogchen. El Dzogchen solo es el nombre, como esa frase daoísta que dice que el Dao del cual podemos hablar y el Dao que podemos describir no es el verdadero Dao. Sin embargo, la vacuidad es forma, y la forma es vacuidad. Y la vacuidad no es más que forma, y la forma no es más que vacuidad. La percepción es vacuidad, la conciencia es vacuidad, la voluntad es vacuidad. Y la vacuidad no es más que forma y conciencia y voluntad y percepción y reacción y sentimiento. No estamos hablando de la forma que ya fue o de la forma que será, la forma que está ahorita presente. No solo porque a nivel atómico somos 99% espacio vacío, pero porque tu mente que percibe la forma es vacuidad también. La mente es vacuidad. ¿Cuál es el problema entonces? Que el karma nos quiere convencer que hay algo a qué aferrarnos. ¿Y por qué hace esto el karma y el ego? Número 1, para creer que puede existir. Para poder existir, número 1. Y número 2, para existir correctamente. Porque no basta solo existir. Para el ego hay que ser el mejor. Hay que incluso lograr algo llamado la iluminación. Una meta, ser mejor que los demás. Entonces el karma nos convence de ser y de tener y de poder y de lograr. Y eso crea una ausencia de logro. Olvidamos, ignoramos nuestra esencia, dejamos de recordar nuestra esencia que no necesita de logro y creamos algo llamado logro que irónicamente nos quita del logro que ya estaba ahí. La iluminación no es algo que lograr porque es nuestra esencia. Decimos lograr la iluminación cuando reconocemos esa esencia, lo logramos. Pero muchas veces el creer y formar un logro conceptual, el creer en un logro es nuestro obstáculo más grande. Porque en teoría es imposible separarnos de nuestra esencia ilimitada. Es lo que somos. En teoría es imposible separarnos, pero en práctica lo intentamos y tanto que lo logramos. Nos separamos de nuestra bondad fundamental. Nos olvidamos de nuestra naturaleza búdica, nos contaminamos de nuestra propia creación, del ego y de su mundo. El ego y su playground, el mundo de juegos, el jardín de niños del ego que se llama samsara. Las diversiones, el parque de diversiones. Nos exiliamos nosotros mismos del Edén porque somos el títere y el titiritero. Somos el escritor de la película de nuestra vida. Somos el productor, el director, el actor principal y el actor secundario. Y el extra también. Nos enamoramos y atesoramos nuestra vida, lo que llamamos vida, lo cultivamos como un jardín y lo protegemos a toda costa. Nuestra felicidad, lo que llamamos felicidad, nos enamoramos de nuestra vida, de nuestra identidad.
O también nos enamoramos de odiarla, nos enamoramos de odiar al mundo y ciertas partes de nuestra identidad. Nos obsesionamos con las diferentes historias que llamamos mi vida. Nos aferramos a la idea y nos ofende soltar la idea de lo que es un yo. El prospecto de instabilidad y inseguridad existencial nos lleva a buscar algo a qué aferrarnos. Pero la vacuidad no nos da algo a qué aferrarnos. No nos da un nombre indestructible, una esencia ni siquiera, ni una naturaleza bajo análisis. Entonces le tememos a la vacuidad, porque es lo que no nos deja aferrarnos a nada. Por un lado hablamos heroicamente de la liberación del sufrimiento, hablamos heroicamente de la iluminación, pero si la fuéramos a probar tantito, porque siempre está disponible, siempre está frente a nosotros, abajo de nuestras narices, y si llegamos a probar la iluminación, aunque sea tantito, nos aterra el estar con la apertura. Nos aterra estar con nada que hacer, no tener propósito, no sentirnos útiles. La iluminación, lejos de ser algo heroico, se siente como algo asqueroso. Y por eso huimos de ella. La rechazamos y nos aferramos al mundo y a sus placeres y al yo y a nuestras ambiciones. Preferimos el samsara al nirvana. No es que el samsara nos atrapó y somos víctimas del samsara. Somos víctimas de nosotros mismos, atorándonos nosotros mismos al samsara, porque no hay nada a qué aferrarse. Chogyam Trungpa Rinpoche decía, las malas noticias es que estás cayendo por los cielos sin paracaídas. ¿Entendieron? Las malas noticias es que realmente con la vacuidad estás cayendo por los cielos y no hay paracaídas. Pero luego dice, la buena noticia es que no hay suelo y no hay un yo que está cayendo tampoco. Pero la realización de la vacuidad es algo aterrador, porque de otra manera todos estaríamos descansando en la naturaleza de la vacuidad. Sin embargo, toma esfuerzo, toma práctica regresar a esa realización, tener conciencia sobre la naturaleza de la mente, que se llama Rigpa, que es la práctica del Dzogchen, y no conceptualizar el Rigpa, no corromperlo con la misma mente contaminada. Y el camino paradójicamente se vuelve algo en donde hay que soltar todo el esfuerzo y a la vez enfocar esfuerzo hacia el camino. O sea, sí requiere de esfuerzo y el esfuerzo va dedicado a soltar todo. Soltar todo el esfuerzo, soltar todo. Y lejos de ser nuestra pesadilla hecha realidad, que es lo que nos convence el ego, es una muy buena noticia el que nada es permanente, nada es aferrable, que no hay nada a qué aferrarnos realmente, no hay nada a qué agarrarnos como si fuera realidad, no hay nada a lo que podemos decir, esta es la realidad última, esta es la realidad trascendental, porque la realidad trascendental trasciende el este y el aquello, trasciende el aquí y el allá, trasciende el ir y el venir. Nadie te da la iluminación porque no le pertenece a nadie y por lo mismo nadie te la puede quitar. Tú solito te la quitaste, tú eres el carcelero y tienes la llave y eres el prisionero también. Tú eres Dios y el diablo y el humano al que torturan y al que premian. Nos obsesionamos con esta historia que se llama mi vida y mi mente y mi mundo y nos ofende la idea de soltarlo. Como lo hace un niño, que un día es pirata y otro día es dinosaurio. Para el niño la realidad es más fluida, pero nosotros somos el ingeniero, el doctor, el vago, el bueno para nada. Pero si ponemos cualquier cosa bajo lupa, bajo análisis, bajo la lupa de análisis, que haré un video de qué significa esto de analizar un fenómeno ya sea físico o mental, analizarlo con nuestra mente, no hay nada de qué agarrarnos ahí, ni pensamientos, ni sensaciones, ni nada físico, no hay nada que aferrarse, es lo que también encuentra la física cuántica. Si entramos al átomo, hay electrones, hay partes del átomo. Incluso esas partes son inestables, no las podemos medir ni observar fijamente y sucede que también están hechas de otras partes más pequeñas, no hay nada unitario sustancial. Lo único que encuentra la mente bajo el análisis es la vacuidad, la falta de unión, la falta de unidad, la falta de estabilidad. La falta de permanencia y solidez, la falta de ser. Tampoco es un no ser, no es una nada, pero sí tiene que aniquilar toda postura mental, toda doctrina, toda filosofía, toda creencia. Así que voy a continuar con todas las series de videos que ya he comenzado en mi canal, la de los 8 senderos en el noble sendero óctuple, me faltan 4, pero vamos a también estudiar lo que es la filosofía de la vacuidad, del Madhyamaka.
y las etapas progresivas de la meditación analítica sobre la vacuidad, que también se llama meditación vipassana, que es un análisis mental a la vacuidad y a la ausencia del ego, para así poder comenzar a hablar de las 3 vueltas a la rueda del Dharma y las diferentes escuelas filosóficas de la metafísica budista, cómo se desarrollan, para así poder comenzar a comprender las enseñanzas de la naturaleza de la mente o la naturaleza búdica, que nos ayudará a poder llegar a entender la naturaleza de la gran perfección de la mente primordial. Ahora, el ego intenta luchar. El ego siempre está luchando a la vacuidad, solidificando el espacio. Por eso la apertura es el segundo samaya después de la ausencia. Sin una apertura a reconocer la naturaleza de nuestra mente, nos vamos a encontrar al contrario de la naturaleza de la mente. Es la mera condición de la mente, lo que llamamos la condición secundaria, la realidad convencional. Es el reflejo del espejo en vez de la potencialidad que tiene el espejo de reflejar lo que sea que se le ponga enfrente. Lo que sea que se ponga enfrente del espejo es solo una condición secundaria, como un pensamiento o una emoción o una sensación o una narrativa, un sueño, una ola, una nube. Es una experiencia, es un reflejo. Pero la potencialidad que tiene el espejo de reflejar lo que sea que se ponga enfrente, esa potencialidad del espejo se le compara a la naturaleza de la mente. En contraste a la mera condición de la mente ahorita, cómo se encuentra tu mente ahorita, que tú dices, esto es realidad, pero la realidad es vacua, es fluida, se va a deshacer en cualquier momento, en todo momento se está deshaciendo. El espejo depende de esta condición secundaria, de lo que sea que se ponga enfrente, pero no somos ese yo que se pone frente al espejo. Somos la potencialidad del espejo, la naturaleza de la mente, no la condición de la mente. Lo que estamos viviendo ahora es lo que creemos que estamos viviendo ahora. Y estas no son meras abstracciones conceptuales por el placer de la curiosidad de continuar abstrayendo, de abstraer la realidad hasta que la abstracción nos deja con conceptos de ausencia y con conceptos de apertura. Al desmantelar los aferres tan sólidos que tenemos en el cuerpo, en los conceptos y en la mente, desata un elemento de espontaneidad que también se puede llamar genialidad, claridad. No se queda estática, no se queda detenida, no está solidificada. Nunca se queda igual este concepto de genialidad, de espontaneidad. Siempre es único, nada se repite y al mismo tiempo no hay nada nuevo bajo el sol. La espontaneidad es el tercer samaya, el tercer compromiso, lazo, y merece su propio video, la energía de la espontaneidad. También es la confianza absoluta. El cuarto samaya del Dzogchen se va a llamar la unión. Y bien, de todo eso hablaremos a su tiempo. Entonces, aunque tengas una sola exhalación el día de hoy, en donde logras soltar tu mente y todos los conceptos y ver el proyector de la realidad, que es solo un foco, un bombillo, una vacuidad luminosa, un espejo con reflejos, entonces puedes soltar el enojo, el orgullo, el aferre y el miedo a quedarte con nada, para dejar entrar lo que ya hay, con cierta gratitud, con alegría, con un corazón lleno, en beneficio a los demás seres, con esa aspiración de beneficiar a los demás, de no ver una separación entre yo y el otro, y no limitarnos, no sentirnos limitados al samsara, ni al nirvana, ni a las categorías de lograr, ni a la ausencia de logro, y solo descansar en nuestra naturaleza luminosa. Esa es la última instrucción de la instrucción más avanzada, de la práctica más avanzada del budismo, es descansa en la naturaleza perfecta de tu mente. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo descansar en la naturaleza perfecta? Que surja lo que surja dentro de la naturaleza es autoliberado, autoperfeccionado. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo esta última instrucción de relajarnos en la naturaleza primordial? Que no nos falta nada, no falta quitar nada. Somos perfectos tal y como somos en este momento, no es en un futuro ni en un pasado que nos podemos iluminar. Incluso en un presente imaginario ideal tampoco. No hay nada que iluminar, no hay un yo que se ilumine. Ya naciste en la perfección. Y el morir incluso es una ilusión dentro de esta visión. Porque la naturaleza de la mente no tiene principio y no tiene fin. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Tenemos un órgano para resolver problemas que cuando todo está bien sigue resolviendo problemas. Y hay que aprender a apagarlo utilizando la meditación
utilizando la apreciación, se apaga, y aprender a afilarlo a solo perseguir estos pensamientos que se forman del ego, del yo, del tener, del poder, y sus opuestos, del yo no soy, no merezco, no tengo, no soy suficiente. Ver cómo lo hemos hecho como patrón 100,000 veces por segundo, creamos esta realidad, este proyector. Y si tenemos cierto poder y cierto control, aunque no es un control convencional de crear la película ideal que queremos, pero de dejar de estarnos siempre rascando, de querer siempre arreglar la incomodidad, de querer siempre arreglarnos hacia algo perfecto, arreglar las circunstancias, arreglar al mundo, arreglar a los demás y arreglar a nosotros mismos, arreglar a nuestra vida. No hay nada que arreglar, no hay nada que liberar, no hay nada que perfeccionar, solito todo se autoperfecciona en la gran naturaleza ilimitada de la mente. Pero ¿cómo reconocerla? Pues de eso se trata el camino budista, el noble sendero óctuple. Hay que eliminar obstáculos que crean mal karma. Hay que eliminar la mala ética que crea tanto mal karma que olvidamos y perdemos la capacidad de reconocer nuestra naturaleza primordial. Perdemos la paciencia, perdemos la generosidad. Entramos a la ira, al enojo, entramos a los 6 reinos del samsara y nos tenemos que volver a salir una y otra vez y reconocer nuestra mente primordial que es libre de esa dualidad, que es nuestro derecho de nacimiento. Entonces no es inconocible, todos los seres lo conocen, todos los seres pueden conocer y reconocer su propia naturaleza, pero todos los seres la olvidan y entran en el samsara, en el reino del samsara, mental y físicamente. Pero por lo pronto los dejo con esto, con esta pequeña reflexión de la vacuidad. Hablábamos del Mula Madhyamika Karika, el texto que Nagarjuna escribe, el tratado filosófico que escribe como un comentario al Prajnaparamita Sutra, al Sutra de la Vacuidad, al Sutra del Corazón. Se llama Shastra este tratado y los escribe en versos, Mula Madhyamika Karika, pero es un tratado filosófico que refuta cualquier postura hacia la vacuidad. Y comienza con un homenaje al Buda Gautama. Y este homenaje comienza con 8 palabras. Y con esto comienza el estudio formal a los análisis del Madhyamika. Haré su propio video al homenaje entero, pero estas 8 palabras solo las voy a nombrar. Son lo que podríamos llamar características a la vacuidad, si pudiéramos describirlas. Nagarjuna utilizaría estas 8 palabras o categorías, y todas estas 8 palabras son negaciones, porque entender la vacuidad nos ayuda a entender cómo nosotros la negamos al solidificar el ego. Estas 8 palabras son los extremos a los que se aferra el ego. Por lo mismo, la vacuidad es ilimitada, incondicional, libre de extremos, porque somos nosotros quienes nos limitamos con los extremos, nos condicionamos. Estas 8 palabras son Anirodham Anutpadam, sin límite y sin creación, Anuchchedam Ashashvatam, impermanente y inextinguible, Aneka Artham Ananartham, ni uno ni muchos, Anagamam Anirgamam, ni va ni viene. Si te interesa aprender más sobre el camino medio y la vacuidad, dale clic en suscribir. No olvides darle like si te gustó mi video. Es gratis para ti y ayuda a que mi canal le pueda llegar a las demás personas y que a través de nuestra práctica espiritual, que todos los seres sean libres del sufrimiento.